Ahora, las grandes entrevistas de La Ventana. Dentro del ciclo de grandes entrevistas tenemos el gusto de recibir hoy a la doctora Ana María Beltrán de Barea, la Payi Beltrán, ese es como la conoce todo el mundo, y que entre otras cosas ha tenido la virtud, a quienes no somos médicos ni sabemos mucho de medicina, de enseñarnos a ver de otra forma lo que es el ser humano. Bueno, gracias. Esta es una realidad, porque además tiene una gran capacidad de comunicación, que creo yo que quien sabe comunicar sabe el doble que la gente común, porque puede comunicarlo. Y la vida es eso, comunicación. Un gusto, Payi Beltrán. Y un placer estar acá con ustedes. Bueno, comencemos charlando un poco de tu inicio en la medicina. Yo fui con tu padre, compartimos la redacción en Diario de Cuyo. Él había sido ya jefe de policía, jefe de la Federal, y eran tiempos en que los funcionarios salían pobres, y entonces tuvo que vivir de periodista y hacía policiales en Diario de Cuyo un tiempo. Ahí cuando yo entré, inicié mi carrera de periodismo, él estaba haciendo policiales y había sido su jefe policial en la época de Américo con mi padre, ¿no? La época esa. Claro, fue una época... Antonio Beltrán, ¿no? Yo no puedo hablar de mi papá porque me emociona mucho, lo tengo muy presente dentro de mí y creo que fue alguien que se atrevió. Se atrevió a ser distinto. Y vos sabés que pasó el tiempo, pasaron los años y yo ya estaba casado. Se me ocurre, porque me decían, che, qué fácil que es recibirse en Santa Fe, qué fácil que es recibirse en Córdoba. Y me lo encuentro a Antonio de estudiante. Y Antonio realmente era de los pocos abogados que podía decirse doctor, porque hizo el doctorado, ¿no? Totalmente, y lo hizo con... Había un gran ícono en abogacía que era el doctor Moisés de Pané, que fue su director de tesis y quien lo acompañó. El papi hizo la tesis en menos de un año. Yo vivía en un departamento de estudiante con mi bebé, haciendo residencia en el hospital y con Luis, con mi esposo. Y venía él con Moisés de Pané a mi casa, porque le encantaba, era una persona muy erudita y estaba muy entusiasmado de ver que alguien, con la edad que tenía el papi en ese momento, estaba haciendo lo que estaba haciendo. Tuvo mención de honor, fue un trabajo muy premiado, lo presentó en la Universidad Nacional de Córdoba, en la Facultad de Abogacía, y lo que no hizo fue registrar su tesis doctoral. Cuando ya la registró, se había filtrado en algunas partes. Bueno, ya está, no importa, pero siempre él decía cuando se acordaba de eso, sí, pero lo que yo sentí cuando la hice y lo que vos sabés porque la hiciste, no lo va a poder saber otro que no lo hizo, porque la construiste vos. Y estudiaban juntos, vos, tu hermana y tu papá, creo. No, yo ya había terminado. Ya habías terminado. No, yo lo agarré de la mano y le dije, vamos, reinicia tu carrera académica, tu carrera que la había abandonado cuando él abandonó su carrera de abogacía y después la retoma cuando yo me recibo de médica. Entonces yo ya estaba recibida, haciendo la residencia, y lo acompañaba a mi papá con mi hija pequeñita, que era bebé, a que rindiera. Y nadie entendía que era mi papá. Yo decía, sí, es mi papá. Porque además estaba muy orgullosa de él. El primer tiempo él vivió en mi casa. Y después se fue a vivir frente a la universidad, frente a la Facultad de Abogacía, en una pensión. No saben lo que era eso. Yo iba y lo veía, papi, ¿no te querés venir a comer? No, tengo todo arreglado. Doña Carmen, doña Juana, no me acuerdo el nombre, de un comedor que estaba cerca de donde él vivía, le preparaba la comida. Lo que creo que no se hacía era lavarse la ropa, porque eso nunca lo hizo. Supongo que buscaría quien se lo hiciera. Bueno, ¿y tu mamá cómo es el nombre? Mi mamá se llamaba Luisa García. García. Sí. Emparentada con el porteñito. García. El porteñito fue el único hermano varón de mi mamá. Mi abuelo materno fue el único que se vino de España, igual que mi abuelo paterno. Mis abuelos fueron aventureros los dos. Mi abuelo paterno
Se vino de luna de miel, después se volvió y después se vino a vivir porque le parecía lindísimo venirse a vivir acá y era toda una aventura. Y mi abuelo materno se instalaron en Brasil porque el único de la familia, el resto no, los hermanos de mi abuela estaban en Brasil. Y de Brasil se vino y se infiltró en la Argentina. Y después fue irigoyenista. Entonces en un momento determinado hacía estudiar, escuchame, en aquella época mi vieja tendría hoy 92 años y les hacía estudiar a sus hijos en un colegio donde estudiaban teatro y además de enseñarles, era un tipo muy lúcido mi abuelo, muy estudioso. Y lo terminaron mandando a San Juan para hacer todo el sistema de cloaca y le gustó. Y se quedó. Y se quedó. Entonces se trajo toda la familia acá, que eran 3. El porteñito, que era el hermano mayor, después mi mamá y después una tía que está viva, que se llama Beatriz García de Gil, la mamá de Carlito Gil, no sé si lo ubican. Sí, casado con Lidia Rodríguez. No. Otro Carlos Gil. Ha estado es ingeniero. Ingeniero. Y bueno, ellos 3 y después se vinieron acá y nació la 4ª Está bien. hija. Y el porteñito, qué personaje también, ¿no? Ay, un loco. El amigo de los niños. No, pero era un loco. Realmente era un transgresor absoluto. Sí. Hacía cosas importantes. Han desaparecido muchos de esos personajes. Yo noto a San Juan más aburrido, ¿no? Como que damos miedo de hacer algo diferente. Yo siempre alabé un tipo que a lo mejor no compartía cosas de él, de su ideología o sus cosas, pero tipo como el Chango Illanes nos hacía mucha falta. 10 Chango Illanes que cambian un poco esto, no tener tanto miedo a ser diferente. Ese es el punto, el temor a no ser igual que la más media. Vamos terminando todo, nos vamos poniendo cada vez más para morir bucólicamente, como una nave que va entrando en puerto, así moviéndonos, todo igual, es parecido, de solemnidad nos estamos muriendo. No sé. Bueno, pero hay que atreverse a poder ser diferente, porque si no todo queda en un discurso inexistente, inconsistente, y no hay la verdad, la posibilidad de desaprender y reaprender, que es una palabra hecha y una frase hecha, pero de crear un modo de vincularse distinto. Está bien. Y si no, bueno, cada uno tiene derecho a hacerlo o a no hacerlo. ¿Y tu parentesco con los Uñac cómo viene? Y pues mi abuela era un personaje muy conocido en Pocito, mi abuela paterna, que se llamaba Joaquina Uñac, emparentada con los Barceló y los Uñac, y era todo un personaje. Mi abuelo, porque ella se trajo todos, se trajo la madre, se trajo el padre, se juntó con sus primos, con sus hermanos, se vinieron todos. Mi abuelo Beltrán no, quedaron todos en España, porque no querían, y él le pareció muy bien. Y puso el primer cine que hubo en Pocito, tenía un forté, entonces... O sea que el abuelo también de Sergio. No. Pero también tuvieron el cine juntos, los Uñac. Pero hace muchos, calculate que mi abuelo tendría 110 años, fácil. Sí. O más, qué sé yo. Sí, desapareció ese cine ya. Claro, y además tenía un almacén de ramos generales y después hizo una panadería. Mis primas que saben un montón me van a matar si me están escuchando, pero bueno, no importa, que aporten ellas los datos que me faltan. Sé que fue un hombre innovador. Y mi abuela, doña Joaquina Uñac, para su época, fue absolutamente transgresora. Porque decía, vivían en la calle 25 de Mayo de Entre Ríos y después se fueron a vivir directamente a Pocito, que tenían una finca de olivos. Y ella decía, que venga el chofer y me lleve. Tenía un forté, entonces se hacía traer a la ciudad, a la casa de una amiga, muy amiga de ella, se quedaba con la amiga y después que se fueran a Pocito. Y en Pocito, en la casa enorme, estaba la bisabuela, el bisabuelo y toda una legión de gente que le ayudaba, porque nunca dejaba de darle de comer. Siempre habían entre 15 y 20 personas almorzando en su casa y cenando en su casa. Bueno, era brava la abuela. ¿Cómo fue cuando decidiste estudiar medicina en Córdoba? Porque imagino que no debe haber sido tan fácil como es ahora. Es decir, quiero estudiar medicina, quiero irme de San Juan, voy a otro lado. Sí, pero yo tuve un papá especial. Yo no estaba... Mi idea era ser azafata.
porque manejaba el inglés de corrido como mi segunda lengua, había vivido en Estados Unidos becada, entonces manejaba el inglés bien y había rendido todos los Cambridge, el Higher Cambridge, el Lower Cambridge, todos los Cambridge posibles en Buenos Aires. ¿Y querías viajar? Y quería viajar, sí, la verdad que sí. Y un día me desperté y le dije, papi, yo no voy a estudiar azafata, voy a ser médica. Mi papá me miraba como dice, calculate en esa época, su hija mayor, nena. Y me dijo, bueno, veamos dónde vas a ir. Y me dio un poco, a él le dio un poco de temor la ida a Buenos Aires, porque ya estaba empezando toda la preparación. Lo que después fue el proceso, había mucha rebeldía, había muchas cosas, un clima distinto. Así que bueno, me fui a Córdoba y ahí me quedé. Córdoba fue un poco bravísimo también. El epicentro de lo que fue el Mayo francés y demás, acá con el cordobazo, ¿no? Tenía una vida muy activa, Córdoba. Y yo creo que marcó a toda una generación, que es también la mía, ¿no? Todos somos un poco, nos identificamos con ese 68 que cambió dramáticamente las relaciones padre-hijo, familia, todo. Sociedad, todo, ¿no? Sí, pienso que había una filosofía idealista en algunos, pero muy intensa. Un espíritu coral total. Cosa de que se fue deteriorando y como siempre los oportunistas van manipulando a la gente que tiene esa inocencia en la entrega. Yo en esos momentos trabajaba en los servicios de radio y teledifusión de la Universidad Nacional de Córdoba, en el Canal 10, y el ambiente que se vivía adentro era muy culto, de mucha información, pero a la vez de mucha cautela, porque empezó a aparecer el miedo. El miedo, sí. Y después se silencia. Hay un grupo grande de gente que se silencia. Sí, sí. Vos no te atrevías a decir lo que pensabas ni lo que sentías. Y lo peor es que generalmente criamos a hijos con ese concepto. No te metas, porque lo habíamos vivido muy de cerca, todo. Sí, bueno, ustedes se fueron a Italia, que cambia un poco la cosa, pero acá no fue sencillo. No era sencillo. No. Los chicos en la universidad, y ojo, por ahí te preguntan, ¿y cómo era la vida común? Bueno, si te tocaba, pero el que no le tocaba le parecía que todo andaba bien. Esto era así, ¿no? Ahora, el que le tocaba sonó. Y te podía tocar por aparecer en una libreta de direcciones. Sí, yo tengo una anécdota que es muy graciosa. No sé si ahora, pero fue muy dura. A mí me dan una beca, la Comisión Nacional de Energía Atómica. Me gano una beca, no me la dan, me gano una beca estando en Córdoba y me mandan a hacer el curso de medicina nuclear de radioisótopos. Estoy hablando del año 74, con una beca significativa e importante. Mientras yo estoy cursando se produce todo el lío de la Isabel y toda la historia, y allanan la casa de mis papás acá en San Juan. Yo vivía en Córdoba con mi familia, estaba en Buenos Aires haciendo el curso, y le allanaron la casa a mi papá porque habían encontrado mi nombre o porque yo estaba haciendo el curso para ver si era cierto que yo era quien era. Claro. No pasó absolutamente nada, por supuesto, pero allanaron la casa de mi viejo. Sí. Era en ese tiempo, ¿no? Era la manera que tenían de verte, y yo estaba haciendo un curso que me había ganado la beca, nadie me lo había regalado. Payi, vos también pasaste por momentos difíciles y perdiste una hermana, ¿no? Sí. Son esos momentos que te cambian la perspectiva de la vida, ¿no? Totalmente. Al menos en mí, giró. Empecé a decir cuál es el sentido de la existencia. Y bueno, después pude agradecer la partida de mi hermana, y esto no lo digo de la boca para afuera. Lo digo profundamente sentido, porque me dio esta posibilidad de ir y ver cuál era el sentido de la existencia y qué significaba la vida para mí. Fue durísimo. De todas maneras, la familia se desarmó. No se separó, pero la familia se desarmó hasta que pudo generar un equilibrio distinto, incorporando su falta. Ella era un personaje muy significativo en la familia, porque era brillante,
medalla de oro en todo. Fue medalla de oro en la universidad también, en el primario, secundario, terciario. Pero eso no quiere decir nada, porque era absolutamente generosa, era una ternura infinita tenía, y tenía mucha capacidad de compartir. Está bien. Pero te toca en una edad en la que todos nos sentimos inmortales, y de pronto un golpe así te hace ¡pum! Che, no éramos inmortales. No éramos inmortales. Somos finitos. En algún momento partimos. Pero sí, son experiencias que uno quizás quiere transmitirlas, pero no es fácil que el otro las recepcione. Son cosas que hay que vivirlas. Solo el que la vivió lo sabe. Para saber. es tuya. Sí. Bueno, Es de uno. creo que la tecnología, más que la ciencia, nos está cambiando muchos conceptos. El verano pasado estaba viendo un programa que hay del cuerpo humano, y una cosa es verlo desde afuera y otra cosa es verlo desde adentro y poderlo recorrer, poder ver cómo son los sistemas, el sistema sanguíneo, el sistema linfático, ver las venas, las arterias, por dónde van. Pero también la vida está cambiándonos muchas cosas. En la época de mis abuelos, cuando se enfermaban, iban al médico para pedir el certificado de función, casi, ¿no? Y hoy en día se detecta todo desde que nace. ¿Qué fue cambiando en esto, tu experiencia, Paggi? Y yo creo que mientras la tecnología esté a favor de nosotros y no nosotros en función de la tecnología, la cosa cambia un montón. Por ejemplo, yo tengo un sobrino que quiero mucho, que es mi ahijado, que está en Londres, que ya se va a volver y está haciendo una especialización, es médico. Una cosa que es increíble, poder trabajar intrauterinamente y ver qué le pasa a ese feto. Corregir algo. Claro, hace un año atrás me decía, mirá, pudimos hacerle había un feto anémico, le hicieron una transfusión dentro del útero materno. Sí. Y ese bebé revivió y nació. Que era un bebé que hace 10 años quizás no tenía ninguna chance. Y no sé en algunos otros ámbitos si las tiene o no las tiene. Claro. Cuando hace 20 o 30 años atrás podíamos saber a través de una ecografía, que cada vez está más sofisticado el método como diagnóstico, las características de un bebé. En lo que tengo mi reserva es que si nos convertimos en profesionales tecnicistas exclusivamente y nos olvidamos de lo humano, podemos correr el riesgo de creer que una resonancia magnética o una ecografía o un análisis es una persona. Y eso no es así. La buena lectura de la información técnica, que es maravillosa, a nuestra disponibilidad, es cuando podemos contemplar a la persona en toda su historia personal, su historia familiar y en su contexto, en su laburo, en su trabajo y en sus vínculos. Ahí sí creo que la tecnología empieza a tener una dimensión significativa. Bueno, pero hay algo que tal vez quienes tienen mi edad empiezan a extrañar. Un tipo que tiene mi edad a lo mejor tiene 4 médicos especialistas y no hay contactos casi entre ellos, y cada uno hace sus estudios y cada uno hace su receta. Y entonces nos transformamos en consumidores de una serie de medicamentos, de prácticas médicas, de una serie de cosas, y nos olvidamos que somos un sistema, ¿no? Y sí, dentro de otro sistema, y dentro de otro sistema, Sí, y sí. dentro de otro sistema, y dentro de otro sistema. Yo vengo hace más de 20 años hablando de este tema. Y me voy dando cuenta a medida que voy caminando y creciendo, cuán difícil es dejar el ego tranquilito y acostadito, de sentirse dueño de un saber y sumar. Porque ¿quién es el protagonista en una historia de desequilibrio de patología? ¿El médico? No. El protagonista es el paciente. Entonces no puede ser que el neurólogo, no, pero yo no tengo la más mínima idea de lo que pasa en el corazón.
Hay cardiólogos de excelencia que sí tienen una idea absolutamente globalizada de cómo está. El oftalmólogo, no, yo lo que pasa en la tiroides no lo conozco. Y termina desmembrándose el ser humano donde no sabe dónde ir, donde se siente perdido en un camino que no hay una mano que lo acompañe. Porque la suma de los saberes, el saber que atraviesa transversal a un grupo profesional, va a favorecer un montón a ese paciente. Supongamos, si la psicóloga se junta con el clínico, con el cardiólogo, con la nutricionista, y lo ven al paciente y le hacen una devolución de todos los estudios que le hicieron, ¿cómo salís vos de ese consultorio? Y muchas veces cómo sale el paciente es clave para ver qué es lo que se hace. Exactamente. Es decir, un paciente depresivo debe ser mucho más difícil de solucionar el problema. Pero para eso hay que tener la posibilidad, no hay que tenerla, hay que determinársela de escuchar. No se puede, y lo he dicho muchas veces acá, lo he dicho en la diplomatura, lo digo cuando doy clase, cuando hablamos con los alumnos, que este año hemos tenido un plantel de alumnos excepcional. A mí me ha sorprendido y emocionado ver cómo los chicos de cuarto y quinto año de medicina de la Católica, cómo cada vez están más humanizados en la conceptualización de lo que es el ser médico. Ha sido lindísima la experiencia con esos chicos. Entonces vos decís, esto tiene que ir difundiéndose. Si lo vamos a ver, si yo lo voy a ver o no lo voy a ver, no lo sé. Pero por lo menos comprender que debemos dejar de segmentar. Es que tengo mucho trabajo y no tengo tiempo. Bueno, entonces elegí otra profesión, hermano. Está bien. Ahora, conceptualmente, ¿qué ha cambiado en la medicina? Porque una cosa es los aportes tecnológicos, la ingeniería, que ha sido un aporte tremendo. Sí. Otro, la farmacia, que ha sido otro aporte muy grande. Pero conceptualmente, ¿es la misma medicina del principio del siglo pasado o no? No. Cambió todo. La medicina del principio del siglo pasado, estamos hablando del siglo XX. Sí, sí. Era mucho más paternalista. Venía el doctor que tenía una figura, inclusive física determinada, Sí, sí. a cuidar a su enfermo. Eso fue despersonalizándose y deshumanizándose. Entonces aparecieron en una etapa, en una época, ya voy a escribir esto, los médicos lapiceras que se llamaban, que todavía hay. Yo iba al médico, pedía una consulta y era, un momentito, toc, 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 251.000 análisis que no se sabía para qué se pedían, millones de estudios para que... Y todavía no había hablado con el paciente. Y todavía no había hablado con el paciente. El paciente solo había dicho, me duele la cabeza. Entonces, la deshumanización y el no considerarlo, algunos lo justifican por el mal pago de las obras sociales, por la falta de reconocimiento de lo que significa el acto médico. Pues que no lo van a hacer las obras sociales a eso. Claro. La dignificación del acto médico es una cosa inherente, pura y exclusivamente al profesional. No es la obra social quien lo va a hacer. Porque si uno se engancha en un vínculo, miren, ustedes disculpen, pero a ustedes no los van si me van a decir algo, en un vínculo perverso, como tenés que ver 20 pacientes en una hora porque no nos interesa lo que veas de los pacientes, sino la estadística que nosotros podemos presentar en autoridades más altas. Y ojo, no le pidas mucho para que no haya mucho gasto. A nivel estatal, a nivel institucional, mientras más estadísticas tengan... ¿Y qué es una estadística? A ver, ¿qué? ¿Dónde hay? Vos lo decías al comienzo, yo lo escuché atentamente porque lo digo siempre. Acá y cuando hablo en congresos y fuera de la provincia. A ver, ¿qué es una estadística? ¿Cuánto de cierto hay una estadística? Hacer una estadística, decir, se atienden 100 pacientes por día. Ajá, ¿y qué información me da atender a 100 pacientes por día? Porque muestra que trabajamos. Eso no muestra que un ser humano trabaja. Eso muestra que vamos más rápido. Una fábrica de chorizo. No sé si fábrica de chorizos, pero es sacarse lo más rápido posible el paciente que está en una situación de minusvalía y de desequilibrio, porque no tengo tiempo para escucharlo y me tengo que ir.
Está bien. Disculpen, yo insisto mucho en la escucha y me siento en condiciones de poder decirlo y hacerlo, porque lo hago, de hecho. Vos hablabas recién de la figura del médico. Digamos que el médico que todos hemos conocido, no de principios del siglo XX, sino de promediando el siglo XX. Pero era el médico que iba a una casa y conocía al abuelo, al niño, y podía a todos atenderlos al mismo tiempo. No estaba especializado a lo mejor en nada. Pero ¿ese médico existe todavía o no? Yo creo que sí, en muy poca cantidad, y en general son aquellos que aman su profesión, que tienen una pasión profunda por hacerlo, pero que básicamente tienen conciencia de su propio límite y saben hacer la derivación oportuna, pero no para sacarse el paciente de encima, sino para compartir y poder sumar, que es otra cosa distinta. Ahora, vos le dedicas tiempo al paciente, estás con él, te metes en su problema. ¿Cuánto te afecta como médica, como profesional? Algunos dicen hay que guardar las distancias, porque querés ver a lo mejor la vida con un optimismo que no es real, o con un pesimismo que no es real. Te metes en la historia del paciente. Pero no entiendo mucho a dónde apunta tu pregunta. Que si es bueno o no. Después de un día de que uno escucha 8 historias, 10 historias Sí. en el día, ¿cómo quedás con tu... Llego a mi casa en silencio. Sí, Y me recuerdo. Un rato en silencio, tranquila, no hablo mucho. Pero después de meterte en la historia de ese paciente. Sí, me involucro con el paciente. Con el paciente y a lo mejor perdés también perspectiva o no la perdés. No es tan sencillo contestar tu pregunta, porque a veces uno se compromete mucho con el paciente. Vuelvo a decir lo que dije antes y en lo que insisto. Si yo conozco mi límite, corro menos riesgos de perder la perspectiva porque voy a pedir ayuda. No puedo, porque estoy demasiado involucrada o comprometida. En otras épocas, incluso en la época de tu abuelo y de tu suegro, se acostumbraba a atender a los hijos, a los nietos, a los hermanos. Bueno, eso se cambió, yo lo cambié, yo no lo quise hacer. Está bien. Porque me pareció que no puedo, lo he hecho de hecho, pero frente a una situación muy especial, personal, con un familiar queridísimo mío, hace 20 años atrás, empecé a darme cuenta o que iba a no darle mucha importancia a lo que sentía, o le iba a dar una importancia exageradísima y no iba a poder tener una actitud coherente. Sí, pasa como... Acompañé, pero me salí del rol de médica de cabecera. Esta pregunta que te hacía, porque por ejemplo hay profesiones como los psicólogos que no se atienden a personas cercanas, incluso abogados que no quieren defender a personas cercanas, claro, porque a lo mejor no son los mejores para hacerlo. Porque no se puede, vos no podés discriminarte, claro, no podés diferenciarte del otro. Sí, sí. No es sencillo. Bueno, y explicarnos un poco cómo funcionamos como sistema, porque yo hay una palabra que es larguísima, que sí, son las especialidades endocrinólogo. Psiconeuroinmunoendocrinología. Sí. Eso fue, yo creo que Favaloro fue visionario porque lo pudo ver en un momento en que no lo veían los demás. Estoy hablando de la década del 90. Yo entro en la primer promoción que no es de Buenos Aires y que la hacen con posibilidades para que vaya gente del interior del país. Tuve compañeros paraguayos, uruguayos y chilenos. Y verlo a Favaloro caminando era muy conmovedor. Pero lo que él propone es volver a las fuentes, no descubrir nada diferente, sino volver a ver al ser humano como un ser integral. Y la verdad que los primeros docentes que estuvieron en la maestría de Favaloro fueron personas muy humanas, con una gran cuota de humanidad interna. Y eso fue el objetivo por el cual Favaloro accede a crear, conjunto con otros más, esto. ¿Qué pasa después? Se empieza a desarrollar todo el tema de la neurociencia. Sí. ¿Y qué es la neurociencia? La neurociencia... Pero está muy de moda. Claro, que también hay que tener cautela, porque las cosas cuando se ponen de moda pueden correr riesgos de ser mal usadas, abusadas,
y de ser repeticiones de frases hechas, pero no vividas. Y eso marca diferencia. Cuando atiendes a un paciente, que ahora en este mundo estamos acostumbrados al todo ya, y quiere que le soluciones un problema ahora, ¿qué es lo que le decís? Se tiene que ir. Porque yo no creo en eso, en todo ya. A ver, si yo veo un paciente que lo tengo desde hace un montón de tiempo, lo palpo y me parece que tiene una apendicitis, ¿sabes qué? En menos de 2 segundos le estoy llamando al cirujano para que se ocupe. O, de hecho, me ha pasado de llevarme a una paciente del consultorio al sanatorio por una situación X. ¿Y por qué la llevaste vos? Y porque ¿cómo no la voy a llevar? Si era una situación emergente no iba a esperar que la atiendan a ver qué le pasaba. Yo me iba a quedar con todos los nervios, yo soy egoísta. Yo me quería quedar tranquilita, así que fui y la llevé una vez que está ahí. Esas son situaciones distintas. Ahora, si una persona pretende que uno le cambie la historia, y no es así. Hasta acá llega la responsabilidad profesional, pero de acá a acá es la tuya y comprometete. Además, tenés derecho como paciente y tengo derecho como paciente a saber qué me pasa. Yo lo he dicho muchas veces y capaz que sea reiterativa. Francisco Maglio, que vino una vez acá, que es un viejo divino, él dice que el paciente no sabe que sabe y el médico no sabe que no sabe. Pero no en lo técnico y científico, sino en el sentir del otro. Yo me puedo imaginar tu dolor de cabeza, pero yo no lo conozco. Vos sí lo conocés, porque es tuyo. Y ese es el saber que tiene el paciente, que tiene que congeniar con el saber del médico. Un médico autoritario que te exige hacer cosas determinadas, a lo mejor logra rápidamente respuestas, pero no está contemplando. Muchas veces el médico emocional. Autoritario, pero otras veces el paciente que quiere la pastillita que le solucione desarreglos de 20 años en un mes. Yo te digo, si va a mi consultorio y me pide la pastillita para que le arregle el desarreglo de 20 años, le digo vaya a otro lado porque yo no la tengo. Porque no creo en eso, pero sí creo en que podamos darnos cuenta que está pasando. Vuelvo a decir cosas que ya repetí. Si vos venís con un nódulo de tiroides, es lo primero que se ve, pero eso es lo último que aparece. Han pasado un montón de cosas para que eso aparezca. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a tratarle el nódulo? Sí, hacerlo de emergencia si es una emergencia, pero andate para atrás. Hay 7 eventos como mínimo descriptos, desde lo micro a lo macro, que van a generar distintas expresiones. El nódulo, lo que fuera, la gastritis, la infección urinaria o lo que fuera. Pero eso tiene un gatillador emocional, ya está mostrado. No es filosófico, no es supuesto, ya está mostrado. Las emociones hacen que nosotros tengamos equilibrios, desequilibrios permanentemente. A ver, tomando un ejemplo claro, si yo estoy con mucha bronca y llego a un espacio, hablando de la violencia que vos decías al comienzo, muy violento, ¿qué voy a hacer con mi bronca y mi violencia? ¿La voy a expresar? ¿Sí o no? Pero si estoy calma, tranquila, llego a un espacio muy violento, no me voy a enganchar, porque no es mía, es del otro. Y veré cómo cautelosamente me resguardo y cuando sea oportuno intervengo. Y si no, no intervengo, porque no es mía, es del otro. Pero eso no nos enseñó nadie. ¿Quién nos enseña a vivir? Este sería el tema. Yo, ¿sabes qué? Me vengo preguntando, ya estoy grande, ya llevo muchos años, ¿qué es la vida? ¿Y quién nos enseña a vivir? Es fantástico. ¿Qué es la vida? ¿Podés definir lo que es la vida? ¿Podés decir qué es estar vivo? Quizás que sí, pero ¿qué es la vida? Yo una vez escribí de que cuántas veces me hicieron cantar la marcha Aurora a mí. Bueno. No sé, 3000 veces todos los días. De tanto repetirla, perdió el sentido, ¿no? Qué lindo habría sido que en vez de enseñarme los ríos de la Mesopotamia, el Éufrates, el Tigre y todo, me hubieran enseñado cosas que me fueran útiles
para vivir, ¿no? Sí, yo creo que esa es una de las grandes, me parece a mí, que es lo que hay que modificar a nivel, no solamente del sistema educativo, a nivel de nosotros como seres humanos, como familias y como sociedad, porque es darle el lugar que corresponde a lo que vos sentís, y lo que vos sentís es válido, que lo puedas analizar y expresar, pero no se debe. Vamos a una cosa práctica, Paggi. Las estadísticas dicen que determinada enfermedad tiene un proceso que dura 3 años antes de desencadenar en la muerte. Tu experiencia, Yo no creo en eso. que demuestra No que creo en eso. hay enfermos y cada uno es distinto. No creo en eso. Está bien. No puede venir un profesional y decir, te quedan 2 meses de vida, ¿no? A ver, ¿con qué derecho? Lo que yo he visto, lo que sí he visto y lo veo, que frente a 2 diagnósticos iguales hay reacciones diferentes. Y los diagnósticos son los mismos. Eso tiene que ver con la actitud interna. Y antes creíamos que era meramente una postura filosófica. No es una postura filosófica. Es una actitud de decir, ajá, bien. Eso se llama fenotipo resiliente, capaz de reaccionar con el autorregulación y el equilibrio frente a una situación adversa. Pero ¿qué es lo que produce en el cuerpo? Porque, digamos, uno puede decir, sí, yo lo voy a pelear, pero algo debe producir pero en es el que cuerpo no es que... pelear. No, porque si yo lo voy a pelear, voy a generar, y te voy a dar nombres, tienen nombre y apellido, exceso de cortisol que me va a destruir el sistema inmune. Claro, por eso lo que ¿qué producía Entonces, químicamente? si yo me voy a pelear, si yo digo, ajá, muy bien, esto soy yo soy un caso, no soy eso, yo soy un ser humano que tiene un desequilibrio en este área y voy a buscar la ayuda que a mí me venga bien, que me complazca y que me haga sentir bien. No voy a dejar, porque me parece ridículo, si vos tenés, vamos a tomar el cáncer, si vos tenés un abordaje químico, un abordaje oncológico específico, deja de joder, no lo dejes por los granitos. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo eso. O por los gorgojitos, no sé cómo se llaman. Yo no conozco eso. Hay que seguir el protocolo de... Pero a eso, esto lo hemos hablado mucho con Mauricio Liruzzi, a eso sumale estrategias que antes no se tenían en cuenta y que hoy se les da un valor infinito. Ahora, que un tipo como Jobs caiga en la Steve brujería. Jobs, sí. ¿En la qué? Y casi en la brujería, ¿no? Métodos alternativos. Él creía no que llevaron con a lo que nada. comía podía curarse. Bueno, pero ese es el error, porque estamos en la misma situación. Si yo creo que solamente con la quimioterapia me voy a curar, o creo que solamente con la alimentación me voy a curar, y no es así. Es lo que yo decía al comienzo, capaz que no sea clara en la expresión. En la expresión. No es así, es sumar. No es una cosa mejor que otra. Hay una guía, una estrategia terapéutica central, pero sumale todo aquello que te genere placer. Hay que tener cuidado también, porque hay cada uno en el medio que... Bueno, ese es el gran dilema hacen de daño. hoy. El dilema que existe hoy y la gran controversia que hay de quienes nos venimos ocupando desde hace muchos años es la aparición de todos los magos oportunistas. Tomá, tucuchú, yo te deja joder. Que no está basado ni siquiera en algo, en estudio, ni nada. Y además no hay estudio. Es ver cómo sacan no plata hay en ese caso. Exactamente, la comercialización que se ha hecho con la venta mágica de la sanación es cruel. No estoy en absoluto de acuerdo con eso. Porque además Gustavo Alcalá me diría, hizo todas las pruebas, sí, él lo toma muy bien desde la investigación científica y yo lo tomo desde el daño espiritual, amoroso y económico que se le hace a un ser humano, que frente a la desesperación acepta cualquier propuesta mágica que no tiene consistencia. Sí. Bueno, Perdón. listo, Pasa nos van a rápido. echar. Argentina ya pierde 3-0, ya estamos más lejos del Mundial y tenemos unos regalitos para nuestra invitada de Ay, hoy. qué divino, bueno. Joana,
Hay un poco de todo. Un champancito para leer un libro y comer un alfajor. Bueno, dale. Todo junto. Todo junto. Vaya, Bueno, ha sido muchas realmente un gracias. gusto tenerte acá. Bueno, y un a gusto mí y un que me lujo. inviten, y bueno, nosotros Sí. llevamos hace muchos años Sí. que nos encontramos. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes.